Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Nuevamente con ustedes, Puntos y Enfoques, un programa para reflexionar y analizar los temas sustantivos del día de hoy. Vamos a iniciar el programa haciendo un resumen de las informaciones más importantes del día de hoy. Lo primero que debemos decir es que la información, vamos a resumir algunas de las informaciones más importantes del día. Bueno, la primera información es que el gobierno firma acuerdo con AstraZeneca para obtener vacunas de COVID-19. Se está hablando de 10 millones de vacunas. Luis Abinader afirma que la situación de Haití es uno de los principales problemas del gobierno dominicano. En Santiago dicen que todo está listo para iniciar el año escolar de forma virtual. Hay que decir que es mejor utilizar la palabra a distancia, porque no solo se va a utilizar la virtualidad, sino que se van a usar los medios de comunicación, la televisión y la radio. República Dominicana y Haití negocian reabrir mercado binacional cerrado por el COVID-19. La mayoría de los combustibles bajarán de precio, otros se mantienen igual. El gobierno de República Dominicana estudia mover su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Abinader señala que China no puede tener inversiones en puertos, telecomunicaciones y aeropuertos en República Dominicana. Joe Biden, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, se compromete a acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Dice Biden que su plan para Latinoamérica es tan urgente que no cabe ideología. Es decir, es muy importante que si no son las razones ideológicas lo que van a mover sus proyectos, como es lo que ha pasado con Donald Trump. El voto boricua es clave en Estados Unidos, en estados que Trump imperiosamente necesita para ganar. Y bueno, también advierten que el precio del huevo llegará a 8 pesos la unidad, y pollo también sigue su carrera alcista. Gran dilema, el 90% de los padres no quieren educación presencial. Hoy el Ministerio de Educación presenta programa de clase a distancia, Aprendemos en Clase. Bueno, esas y otras informaciones. Entonces vamos a darle la bienvenida a Alejandro Esteban, el talento joven de este programa, y a Carlos Manuel Estrella, el as de la comunicación del país. Qué presentación. Buenas tardes. Es una presentación que vale. Es un economista que la hace. Si es por presentación, ya saltamos de Santiago. Ya, eso Bueno. no hay dudas. Cruzamos el charco. Saludos al teleauditorio. Vivimos el viernes, el inicio del fin de semana. Es el último del mes de octubre. Ya mañana acaba el mes de octubre. Wow. Se va el mes de la lucha contra el cáncer. Y además estamos a punto de iniciar noviembre, que viene con el festejo por el Día de la Constitución, el día 6, que se transfiere el no laborable para el lunes 9. Y además con el reto grande que Radamés está comentando del inicio del año escolar a distancia, de manera sincrónica y asincrónica, por radio, televisión y también de manera virtual. Carlos, ese es un gran reto. Tú que eres un purista del lenguaje, me parece más adecuado decir, ¿verdad, Alejandro? No, lo correcto es que es a distancia. Lo correcto es que es a distancia, no es virtual. Porque no es totalmente virtual. No es totalmente virtual. Lo que es total es que a distancia, como quiera que sea virtual,
sea por radio, sea por televisión, es a distancia, educación a distancia. Sí. Debe ser el término correcto. Luego, si es virtual o no, es si se utilizan las herramientas de la tecnología, de la información y la comunicación, el uso de redes, y que puede ser sincrónico o asincrónico, es decir, que puedes tener una interacción, una manera de doble vía instantánea, vamos a llamarle así, o puede ser con una respuesta tardía, diferida, con una interacción según convenga a cada cual o según pueda. Eso no, y no deja de ser virtual, pero puede ser sincrónico o asincrónico. Y lo de distancia es sencillamente con el uso de la radio o la televisión como instrumento como un gran aula. Lo que ha hecho hace muchísimos años Radio Santa María con muchísimo éxito. Múltiples. Me encontré el testimonio de una profesional en un establecimiento privado del sector salud, diciendo: mi madre se hizo bachiller con Radio Santa María hace muchísimo tiempo. ¿Sí? O sea, vamos a darle el mérito que no se ha mencionado a Santa María. Esa experiencia las muy positiva. Radiofónica. Sí. Y tiene reconocimiento dentro y fuera del país. Es un modelo en América Latina de educación a distancia usando la radio. 60 años. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos y son muchas las experiencias de profesionales. De hecho, hay un docente del área de español, que es muy reconocido, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que es egresado de Radio Santa María, de las escuelas radiofónicas. O sea, que se graduó a distancia. Se hizo bachiller con Radio Santa María. Y en La Vega, por ejemplo, que es donde opera la sede de Radio Santa María, son incontables las anécdotas de hoy profesionales. Parece ser, Alejandro, que en la primera etapa se va a utilizar mucho la televisión y la radio. Que la virtualidad, la brecha digital. Cada semana me refiero, tú ves. Sí, claro. Se va a utilizar más la televisión y la radio que la educación virtual. Claro, porque es que hay un tema primero con la brecha digital y que incluso están los resultados de que hay un porcentaje todavía significativo de los estudiantes del país que no cuentan con dispositivos, que no tienen dispositivos electrónicos, tabletas o computadoras portátiles. Entonces, ese es otro tema y es un reto y puede ser un bulto que se haya hecho, puede ser un tema mediático, puede ser también una fuente de corrupción perfectamente porque es un gran negocio y quizás ya eso ocurrió, ya se materializó, no es de dudar, porque la gestión del gobierno pasado dijo que había dejado un almacén lleno de equipos de computación para ser distribuidos entre los estudiantes. Y yo no tengo dudas de eso porque le doy crédito a la palabra que pueda decir y que pueda empeñar el pasado ministro de Educación, el santiaguero Antonio Peña Mirabal. Entonces, hay que evaluar eso. Yo creo que tiene que haber una gran población estudiantil que tiene su equipo. Ahora, sea el equipo adecuado, funciona o no, tiene garantía, porque aquí hacemos muchos bultos con todo y grandes negocios. Y en educación hay mucho dinero, hay mucho interés. Yo pienso que debemos caminar por el sendero positivo en este aspecto, estar conscientes de que el lunes vendrán los problemas y las críticas, que tendremos un gran sector del pesimismo que estará apostando al fracaso del programa y también un gran sector que no quiere salir de la zona de confort y que no quiere arriesgarse ante los cambios que demandan los tiempos. Y esto es irreversible. La educación, después de la pandemia coronavirus COVID-19, tiene que transitar hacia la virtualidad, hacia la educación a distancia, la no presencial. ¿Qué han dicho? ¿De dónde sale el dato, Radamés? De que la mayoría de sus padres dice que no quiere enviar a sus hijos a las escuelas, no quiere clase presencial. Pero eso está ocurriendo aquí y en otras partes del mundo, en sociedades avanzadas como la estadounidense, o en estados específicos como el gran estado, el
el emblemático estado de la educación, del estado del arte educativo en Estados Unidos, que es Massachusetts. Los padres no quieren y opusieron resistencia, y la educación que se está brindando a cabo ahora es virtual 100% en el estado de Massachusetts, con apoyo de padres, pero no hay educación presencial. Hay una situación con eso y hay una disyuntiva y una dualidad, porque también muchos padres, los padres se resisten, no quieren por el tema de la sanitario y de la seguridad en cuanto a salud de sus hijos, pero por otro lado hay un agotamiento de muchos padres, porque ahora su implicación en el proceso educativo y la permanencia de sus hijos en casa tanto tiempo es agotador, porque los padres también tienen que trabajar. Entonces es bastante complicado, porque antes la escuela era un apoyo para ese proceso, bueno, las instancias infantiles, el niño se iba a las 7 de la mañana, regresaba en la tarde, y en ese lapso el padre podía atender muchas actividades particulares, personales, laborales. Ahora no. Entonces, La es complejo. información, Carlos, la información sale de una encuesta que se realizó en los meses de julio y agosto, donde el 90% de los padres no están dispuestos a enviar sus niños a los planteles por miedo al contagio. Ay, ay, ay. Exacto, eso tiene lógica eso. Sí, claro, eso es lógico. Totalmente. Incluso eso va, incluso cuando aparezca la vacuna, tomará un tiempo para que ese miedo lo podamos perder. El miedo de usted hasta Según ese estudio, solo el 24.5% de la población estudiantil del sector público tiene computadora, Carlos. Wow. Laptop o tablet, mientras un 77% cuenta con celular inteligente. Sin embargo, el 45% de los alumnos no tiene acceso a Internet. Fíjate el tema, Radamés. Ahí hay tres variables a considerar. Primero, el porcentaje de estudiantes que no posee un equipo para conectarse, 24%. Luego, el que tiene algún tipo de equipo, el 75%. Pero el otro porcentaje, ahora no lo recuerdo, es el que no tiene conectividad. Es decir, que en su zona no tiene acceso al Internet, sea 45%. porque la mitad, prácticamente, la mitad, vamos a redondear. Esa es la brecha digital, ese es el acceso a las tecnologías del que tanto estamos hablando, que queremos pensar que estamos hiperconectados, y eso es mentira. Esa es la brecha digital, la separación entre los que están conectados y los que no están. Ahí vemos los que, aún teniendo el equipo también, no se pueden conectar. Y no solamente muchos porque no tengan la conectividad disponible, otros puede ser por razones económicas, o sea, porque no puedan pagar el servicio en sus hogares, porque otros, y los que tenemos la experiencia de la educación universitaria, de Alejandro y yo, por ejemplo, Radamés ya está un poco retirado, conocemos que hay estudiantes que aprovechan la facilidad de sus trabajos para tomar la docencia virtual. Y en sus trabajos tienen la facilidad de la conectividad. O lo hacen en su hora de almuerzo, si coincide, en fin. O sea que hay una realidad latente que debe ser analizada a profundidad y en todos sus matices con respecto a las graves fallas de conectividad que tenemos. Ya sea por la ausencia del equipo, por situación económica o por la incapacidad de las prestadoras de servicio de llevar el servicio a todo el territorio con una cobertura 100% que ninguna de las prestadoras la tiene. Y ni siquiera sumando unas y otras se logra la totalidad de cobertura del país. Porque hay lugares montañosos, remotos, que no son de atractivo económico para el negocio, en que no ha llegado la telecomunicación. Por razones simples de mercado, Radamés. Me imagino que tú debes estar muy consciente de esto. O sea, si tú ves el mapa, las zonas que tienen mayor cantidad del servicio son las zonas turísticas, las zonas de grandes aglomeraciones urbanas, es decir, el mercado potencial para hacer negocios. Pero en el sur hay problemas, en el sur profundo, hay problemas en la línea noroeste, en el este no hay. En la frontera. Claro, no, la frontera. ¿Y qué hay?
Eso no es atractivo para hacer negocios de telecomunicaciones. O sea, ahí tiene que llegar el gobierno y ahí debería de obligarse a que se aplique el dinero recaudado con un denominado Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, FDT, que le cobran a todos los usuarios de servicios de telecomunicaciones en sus facturaciones o en la compra de servicios prepagados. Porque la telecomunicación aquí es una de las que tiene mayor penalización impositiva. Estamos hablando de un 30% por encima del precio. Tenemos que detenernos ahí. Tiene que desarrollarse políticas para desmontar eso. Por ejemplo, se tiene el 16% del ITEVIS como un servicio, pero además se tiene un 10% de impuesto selectivo al consumo, van 26, y un 2% para el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Fíjense cómo va la cosa. Y hay un dineral, y por eso el Indotel tiene tanto dinero, tiene el Indotel. Ahora, ¿qué ha hecho con todo ese dinero? Vale, se le devuelve a la colectividad, se corresponde con la altísima nómina del Indotel. O sea, Adamé, te estoy dando muchos temas para sí, no, el análisis socioeconómico y político. Sí, evidentemente que esto será una gran experiencia, un gran reto, ¿no? Como señalamos ayer, y yo creo que el reto es que en medio de esta circunstancia tan adversa como nos plantea la pandemia, avanzar realmente a la verdadera revolución educativa, ¿no? La integración de todas las tecnologías modernas al proceso educativo, sobre todo la integración cada vez más de la Internet al proceso educativo. Me informaron hoy, Carlos, que se estuvieron entregando los kits de alimentos a la familia, a los padres de los niños y los jóvenes. Escuché unas quejas sobre eso. ¿Eh? Escuché unas quejas sobre eso. Ok, se están entregando a los padres en las mismas escuelas y lo están entregando los profesores de los alumnos a los padres. ¿Cuáles son las quejas, Carlos? ¿Algún problema con los alimentos y esas cosas? Sí, con la cantidad, etcétera, pero vamos a dejarlo de ese tamaño mientras tanto para ir a la pausa, porque nos hemos extendido y la verdad que el tema educativo y la importancia del programa le damos, porque creemos que es una prioridad, no puede tomar el programa completo. Sí, completo, y a nosotros nos apasiona, todos somos educadores, todos somos educadores. Es el lunes, es el lunes que se va a iniciar el año escolar, que va a involucrar a la mayoría de la población de este país. Sí, vamos a seguir entonces con el tema, vamos a la pausa, puntos y enfoques, compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad.